Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Seguimos avanzando en el estudio de un libro considerado, más allá de Hechos de los Apóstoles, como los Hechos del Espíritu Santo. El tema para abordar ahora es el primer viaje misionero de Pablo. Ustedes saben, él fue un misionero por excelencia, así que vamos a abordar las diferentes enseñanzas que se desprenden de esta primera experiencia. Tenemos con nosotros como invitado especial al pastor Álvaro Díaz. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Con mucho gusto. Bueno, primer viaje misionero de Pablo. ¿Qué podríamos decir en términos generales? Muy bien, estamos aquí en esta lección entrando a un tema muy interesante porque vamos a encontrar al apóstol Pablo en acción. Y en la acción misionera, en la acción de ir y predicar a diferentes lugares, trae muchas experiencias, muchos testimonios que enriquecen la vida del misionero, pero hoy día, al nosotros estudiar estos viajes misioneros, enriquece notablemente nuestra vida. Pastor, y por lo que usted acaba de decir, me recuerda un pensamiento clásico que dice que todo aquel que nace en el reino de Dios nace como un misionero. Así es, así debe ser, porque ese es el llamado que Jesús nos ha hecho, de que como discípulos, hagamos discípulos, y como discípulos somos enviados. Id y predicad el Evangelio. Esa es la orden que nos ha dado el Señor, y Él nos llama para estar con Él, como lo hizo con los discípulos, aquellos 12 hombres, pero los llamó para que estuvieran con Él, pero luego para enviarlos a predicar. Así que nacemos siempre misioneros. Como misioneros. No, y bueno, y tocando este tema de ese primer viaje, varias cosas aparecen, pastor. Sí. Por ejemplo, aquellos que fueron liberados de demonios querían haberse quedado con Jesús, ¿no? Y dice la Escritura que Él se lo impidió. Vete y cuéntales. Sí, así es, porque siempre el Señor Jesús nos enfatiza eso, de que no es un asunto de quedarnos estancados o contemplando a Dios, sus bendiciones, su palabra, en un estado contemplativo, sino que Él dice, bueno, aquí es caminando. Sí, sí. Así como Él estaba predicando constantemente de un lugar a otro, los apóstoles igualmente fueron enviados, y el cristianismo es una vida de acción misionera. Alguien decía en este mismo contexto de repaso de lecciones y de temas que no hay misión sin salvación, ni hay salvación sin misión. Ajá, Están claro, ligadas. Están ligadas, porque hace parte de nuestro crecimiento espiritual. Si nosotros estamos activos, vamos a encontrar fortaleza, vamos a encontrar experiencias de crecimiento a través de la oración, a través de esos hechos que vamos a ser testigos de la obra de Dios mientras vamos cumpliendo su misión. Nuestra vida se va fortaleciendo, y sabemos que el Espíritu Santo es derramado para ir a predicar, para ir a trabajar. Y desde el Pentecostés vemos cómo el Espíritu Santo desciende inmediatamente para que Pedro y los apóstoles predicaran, hablaran allí en otros idiomas, y miles de personas se convierten. Así que el Espíritu Santo viene para trabajar, para que cumplamos la misión, no para quedarnos en quietud. Y cuando el Espíritu Santo viene, entonces nos consagramos y estamos en el camino, estamos realmente en el camino de la salvación. Estamos gozándonos en la salvación que es en Cristo Jesús. Y esto nos lleva a considerar lo que Pablo decía alguna vez escribiendo a Timoteo: salvando a otros, te salvas a ti mismo, ¿no? Amén, así es. Pastor, Salamín y Pafos es el comienzo de ese recorrido de Pablo, de ese momento en que la iglesia decide que Pablo y Bernabé cumplan la misión. Esa es la primera experiencia en este viaje, y vemos allí la cita bíblica que nos enmarca toda la historia del primer viaje. Está en Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13, y podemos leer el versículo 2 en adelante, quizás todo el capítulo,
pero el hecho notable de que antes de ir ellos a Chipre, fueron impuestas las manos sobre ellos. Hubo un periodo de ayuno y oración para enviarlos a esa misión. Es muy importante resaltar ese punto. Pastor, quiere decir, sí, y hablemos un poquito de eso, sí, porque el Espíritu Santo interviene, los llama, pero hay una iglesia que considera que es tan importante la misión que era importante esa oración y ese ayuno, ¿no? Sí. ¿Por qué es importante que antes de salir nosotros nos consagremos de esa manera, pastor? Tenemos que tener en cuenta que esta es la obra de Dios, no es nuestra obra, y debemos hacerla bajo su encomienda y bajo su dirección. Y el hecho de orar, ayunar, estar en un periodo de reflexión, buscando la dirección de Dios y su acompañamiento, es importante, es fundamental, porque eso denota nuestra dependencia de Dios. Total. Y el Señor se agrada de que nosotros dependamos de Él y que permitamos que Él pueda guiarnos para que así tomemos el camino más seguro. Aparece luego Antioquía de Pisidia en su primera parte, pastor, y hay varias cosas también que debemos considerar. Así es. Notamos allí en Hechos 13 que sigue el apóstol Pablo predicando en esas regiones de Chipre, luego Antioquía de Pisidia. Siempre primero, cuando llegaba a un pueblo, una aldea, lo primero que buscaba era a los judíos. Primero la sinagoga, antes que... La sinagoga, donde estaban los judíos, y les predicaba, porque Pablo tenía claro de que el propósito de Dios desde los comienzos de su iglesia era que los judíos fueran representantes de su iglesia aquí en la tierra. Así es. Y por eso él los buscaba, tenía en cuenta esa preeminencia y a la vez de esa manera poder mostrarles a ellos que ellos eran importantes para Dios y que pudieran aceptar a Cristo Jesús, a quien habían rechazado. Pero finalmente, siempre en esta historia, este recorrido, notamos que algunos creyeron, otros no. Y los gentiles, sí, en su mayoría, estaban muy prestos a recibir este evangelio. Así es. Pastor, y ahí dentro de esta primera parte nos encontramos con un incidente que pues deja también lecciones, ¿no? Hay un hombre que acompaña a Pablo y Bernabé y se llama Juan Marcos, pero que el Espíritu de Profecía dice que por temor y el desánimo lo llevó a retirarse, ¿no? Es Sí. usual que esto ocurra. Claro, creo que debemos ser conscientes y el Señor nos permite allí ver un caso de un joven, también misionero, pero no era fácil, no fue fácil llegar a varios lugares y encontrar en algunos aceptación, otro rechazo, y luego las piedras y los ataques y las burlas y la oposición y la amenaza de muerte. Yo creo que a cualquier misionero esto atemoriza, y ante las dificultades, incomodidades, podemos imaginarnos a Juan Marcos diciendo, bueno, yo no sigo, yo voy a ir a Jerusalén, voy a volver a la iglesia, estaré allí orando por ustedes. Y esto, conociendo la historia como la relata el libro de Hechos, indispone un poco al apóstol Pablo en contra de Juan Marcos en ese momento, ¿no? Sí. Y usted dice bien en ese momento porque después encontramos a un Pablo pidiendo que ojalá le traigan a Juan Marcos, que le es muy útil, ¿no? Sí, Esperanza también para aquel que de pronto se desalienta. Claro, si en algún momento nos hemos desalentado, no hemos hecho el esfuerzo que requiere el cumplimiento de la misión de la predicación, podemos ver en Juan Marcos un camino, una esperanza, un ejemplo. Correcto. De que aunque él en ese momento se desanima, luego al seguir con la historia del libro de los Hechos notamos que el joven se fortalece y adquiere mayor responsabilidad y compromiso, y por ende entonces el apóstol Pablo ya ve en él un buen misionero y un buen compañero para otra experiencia misionera en otros lugares.
Y eso nos indica que no podemos descalificar a alguien porque en algún momento tenga un bajón, ¿no? Correcto. Hay que seguir. Pastor, ahí también en esta primera parte de Antioquía de Pisidia aparece ese sermón dividido en 3 partes del apóstol. Su primer sermón se menciona. Él les habla de cómo Dios elige a Israel, les habla también de que Jesús es el cumplimiento y del riesgo de rechazar a Jesús. ¿Qué podríamos deducir o qué podríamos ampliar de ese sermón? Muy bien, tenemos entonces, estamos hablando de Hechos capítulo 13, del versículo 17 en adelante. Me gusta cómo, bueno, desde el 16, como dice: entonces Pablo se levantó y hecha señal de silencio con la mano, dijo: Israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y introduce este sermón de 3 partes, en donde notamos ahora, leyendo directamente de la Biblia en esta cita del versículo 17 en adelante: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y comienza a relatarles cómo Dios había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud, y les muestra cómo Dios los había escogido a ellos, y ese Dios creador del cielo y de la tierra había puesto su mirada en ese pueblo de Israel. Y ahora la congregación que le está escuchando en este momento al apóstol Pablo son judíos, son ese pueblo de Israel. Y este es el esfuerzo, este sermón es el esfuerzo que hace el apóstol Pablo en demostrarles a ellos que eran los escogidos de Dios, que ellos eran escogidos, pero a través de Cristo Jesús como el Salvador. Pero el problema es que ellos no están aceptando a Cristo Jesús, y por eso el apóstol hace todo un desarrollo temático para llevarlos a la conclusión de que Jesucristo es el Salvador y que ellos debían aceptar lo que es el Hijo de Dios, y que no había razón para estar en contra de ese llamado cristocéntrico. Pastor, iríamos a esta parte, ya que se acaba de tocar el tema, a la segunda parte de Antioquía de Pisidia, porque se destaca el tema de la incapacidad de la ley para justificar, ¿no? Era un problema que había en la mentalidad judía de considerar que la ley era el mérito para obtener salvación. Así es, ese es otro mensaje que el apóstol Pablo predica allí en Antioquía de Pisidia, en el contexto del pueblo judío que estaba aferrado a costumbres y tradiciones y a las leyes, y a la ley como el método de salvación. Pero él expone con contundencia que realmente la ley es incapaz de salvarnos, y nosotros, queridos amigos, debemos tener este mensaje claro: la ley no nos salva, el que nos salva, quien nos salva es Cristo Jesús. Y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, podemos experimentar la obediencia a los requerimientos de Dios, pero una obediencia con amor, una obediencia como resultado de una vivencia, de una experiencia personal con Cristo Jesús en salvación, seguros de que somos salvos por gracia y no por obras y no por la ley. Eso era lo que el apóstol Pablo estaba enseñándoles allí a ellos, predicándoles de que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida, es y era el Salvador. Así es. Pastor, y uno encuentra también dentro de esto de cumplimiento de la misión y las diferentes reacciones ante el mensaje, ¿no? Porque aquí en este tópico se pregunta cómo recibió la sinagoga el mensaje de Pablo. Para algunos gozo y alegría, pero para otros oposición. Sí, siempre notamos en este recorrido esa experiencia en uno y otro lugar. En el capítulo 13, versículo 42, se resalta, entre otras citas, esta particularidad. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablara de estas cosas. Los gentiles quedaron impresionados, con deseos de oír más, de seguir aprendiendo de Pablo y de Bernabé. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Muchos aceptaron, muchos judíos y prosélitos, que eran aquellos gentiles,
aquellos que no eran judíos, pero que estaban en el proceso, que ya aceptaban la fe judía y estaban siendo ya parte de la iglesia judía, prácticamente haciéndose como judíos. Y dice allí que aceptaron, siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles los persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Pero luego aparece la contrariedad. Versículo 45 dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Nos comenta el escritor de esta lección que muchas veces después del rechazo viene la blasfemia. Así es. Y a este punto llegaron estas personas, estos judíos, rechazaron no solamente a Pablo y a Bernabé, estaban rechazando a Cristo Jesús y llegaron a blasfemar su nombre. Y está allí, como usted muy bien ha dicho, pastor, el contraste en estos lugares, y que todavía eso lo vemos hoy. Vemos el contraste cuando el mensaje hoy es predicado, el mensaje de esperanza en Cristo Jesús. Muchos aceptan, otros rechazan. Pastor, de paso ahí va un mensaje, porque no siempre que tocamos puertas, algunas se abren con alegría de par en par, pero en otras nos miran por la ventana y enseguida deciden cerrarla también, ¿no? Sí, ¿Qué decirle a un misionero que tiene que enfrentar esto? ¿Cómo le fue? No, la gente... Bueno. Claro, como seguidores de Cristo tenemos que estar preparados para enfrentar lo uno y lo otro. Estamos preparados y lo que más deseamos es que nos acepten, queremos eso, pero vamos a encontrar personas que nos van a cerrar la puerta, que nos van a rechazar, se van a burlar, y no debemos desanimarnos por ello, sino orar y decirle al Señor que nos fortalezca y seguir con la disposición a predicar, y que tengamos la actitud de que estas experiencias de rechazo, en lugar de desanimarnos, nos fortalezcan y nos gocemos en el rechazo también. Claro, y nos motive a seguir adelante con la ayuda de Dios, ¿no? Correcto. Pastor, aparece la experiencia de Listra y Derbe también. La manera como la gente de pronto mira a estos apóstoles, cómo los considera, pero también el contraste de cómo al final los quieren hasta matar, ¿no? Sí, aquí tenemos un relato muy interesante en Hechos capítulo 14, desde el versículo 5 en adelante. Encontramos esta situación cuando dice el versículo 8, cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Él saltó y anduvo. Qué experiencia tan hermosa esa, pastor. Sí, un milagro extraordinario para los apóstoles allí, y tomar la decisión de orar para la sanidad de este enfermo, porque vieron que tenía fe. Qué importante, amigo, que mantengamos la fe, y que si en este momento estás pasando por una situación difícil en tu vida, el Señor mira tu fe. Por eso nuestra oración debe ser constantemente: Señor, aumenta mi fe, para que así podamos ver también grandes resultados. Y aquí, luego de este gran milagro, que fue un contundente testimonio, lamentablemente seguramente por la cultura de allí, de esta población de Listra, su religión, de la idolatría, los dioses que ellos tenían, al ver este gran milagro, confundieron a Pablo y Bernabé con dioses. Los declararon Júpiter y Mercurio, ¿no? Sí, quisieron adorarlos. Sí, sí. Dice que el sacerdote del templo de Júpiter vino con todas las ofrendas y con toros a la puerta de la ciudad para hacer un sacrificio en honor a estos dos personajes. Y estaban allí en ese acto de adoración, y aunque Pablo y Bernabé trataron de evitarlo, se fueron contra ellos, le dijeron, se rasgaron sus ropas, dice el relato en Hechos. Somos hombres. Somos hombres como ustedes. Sí, sí. No hagan eso. Sin embargo, dice el relato que ellos continuaron.
Pero sucede algo, ya más adelante, versículo 18, estamos en Hechos 14, 18, pero aún diciendo estas cosas, difícilmente lograban impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Así que ante ellos fueron y les dijeron no hagan esto y rasgaron sus ropas, ellos seguían, pero llegaron los opositores y aprovechando el momento convencieron nuevamente a la multitud y se fueron contra ellos. Así que de adorados pasaron a ser ahora acribillados. Sí. Y los apedrearon y los dejaron como muertos. Sí. Estamos llegando hacia el final, pastor, de esta lección y quisiera subrayar un detalle. Dios no dijo que la misión sería fácil, van a haber dificultades. Y me llama mucho la atención un texto que aparece ahí en el capítulo 14, entre los que usted estaba leyendo, y es el hecho de que los apóstoles, después de haber sembrado la semilla de la verdad, regresaban para confirmar los creyentes. Ese trabajo, pastor, hoy en la misión de no solamente sembrar y olvidarnos de la gente que les compartimos el evangelio, sino de volver. ¿Qué tan importante es? Gran lección para nosotros como iglesia en este tiempo que debemos tener en cuenta. Ellos regresaron confirmándolos, nombraron líderes para que la iglesia se sostuviera en la ausencia de ellos y fortalecieron el ánimo. Asimismo, nosotros debemos hacer sin lugar a dudas. Esto el Señor lo ha dejado escrito para nuestra enseñanza y para que sigamos el ejemplo. Debemos ir a nuestros amigos, aquellos amigos que hemos ayudado en la fe, aquellos amigos que hemos ayudado al conocimiento y a la entrega a Jesús. Tenemos que recordarlos, orar por ellos, ir a visitarlos. ¿Para qué? Para confirmarlos en la fe, darles ánimo. Con seguridad, cuando nosotros vamos a ellos, vamos a encontrar algunas situaciones que ameritan nuestro apoyo, que ameritan nuestra mano amiga, nuestra ayuda, para que ellos sientan que tienen una familia, que tienen una hermandad que les apoya y que no les ha dejado solos. Muchos, al quedarse solos sin ser confirmados, hoy ya no están en el camino. Así es. Pastor, y llama la atención que dentro de las palabras de confirmación, dice el texto bíblico, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sí, importante recordar también esto, que en el camino cristiano, como dice el dicho, no todo es color de rosa, tenemos espinas en el camino, problemas, dificultades. El Señor Jesús nos ha llamado para avanzar y Él nos anima a que estas dificultades y pruebas sean parte de nuestra formación cristiana y de nuestro pulimiento para ser herederos de la patria celestial. Así es que debemos avanzar, seguir hacia adelante. Pastor, muchas gracias. Con mucho gusto, pastor. A ustedes bendiciones. Amén. Dios les guarde. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.